es para que lo puedan ver. Toda gloria se verá. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Estás escuchando Un corazón nuevo de Wendy Bello. En este libro vamos a explorar diferentes declaraciones hechas por el Señor Jesús a lo largo de los Evangelios, las cuales se relacionan con el tema de un corazón nuevo, partiendo de una premisa. Tenemos un corazón muerto que solo Cristo trae a la vida y luego lo cambia. Mi corazón y el tuyo nacen contaminados por el pecado que heredamos y por lo tanto necesita ser regenerado, hecho nuevo. Esto no es algo que logremos por nuestra propia cuenta. El corazón nuevo es un milagro con la firma de Dios. Continuamos con el estudio de un corazón nuevo y ayer tuvimos verdaderamente un tiempo precioso a la luz de las Escrituras, recordando nuestra condición caída, pero aún lo más importante, estuvimos recordando la obra poderosa y maravillosa de redención. Nuevamente, Ivonne, bienvenida. Hoy vamos a hablar de una bienaventuranza que se llama el corazón limpio. Hola Dianita, nuevamente es un gusto saludarte. Pues estoy muy agradecida con el Señor por todas estas verdades que estudiamos ayer. Recordar la obra maravillosa que hizo el Señor por nosotros es un motivo de gozo y siempre es como un bálsamo a nuestra alma, ¿no? Entonces, bueno, dispongámonos para el estudio de hoy que viene a complementar lo que veníamos hablando ayer. Recordábamos que tenemos un corazón resucitado que ha pasado de muerte a vida y hoy estaremos profundizando en el trabajo que se desarrolla en este corazón. Vamos a ver cómo el Señor lo transforma, delicada, tierna y personalmente. Mateo 5:88. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el episodio anterior mencionábamos un dilema en el que nos encontramos en algún punto de nuestra vida cristiana. Puede que alguna de nuestras hermanas oyentes se encuentre allí pasando por esto, así que escucha con atención y examina tú misma a la luz de la palabra delante del Señor y en oración lo que hablaremos en este episodio. El dilema al que hago referencia es aquella experiencia que podría venir después de pasar por la convicción del pecado, después de habernos arrepentido de este pecado, desear ser salvas y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces nos encontramos con el gran dilema, que hemos vuelto a pecar. Posiblemente sea un pecado que ya veníamos practicando antes de recibir al Señor o podría incluso ser un pecado diferente, algo que no conocíamos de nuestra conducta. Y el problema es que tal vez teníamos expectativas equivocadas, porque puede que hayamos pensado que recibir a Cristo era algún tipo como de truco mágico en donde el resultado inmediato era convertirme en otra persona, en alguien que a mi propio gusto fuera perfecta, sin errores, con el éxito asegurado, sin problemas, bueno, etc. Puede también que hayamos pensado que recibir a Cristo significaba como obtener poderes especiales o conseguir un aliado poderoso para que todos mis deseos se hicieran realidad. La verdad es que recibir a Cristo es solo el primer paso y no por eso es el menos importante, sino que al contrario es el más importante, ya que sin este no habría punto de partida. Es el primer paso para ser transformadas y esa transformación no va a ser conforme a mi deseo propio, sino conforme a la imagen de Cristo mismo. Es a su imagen que seremos transformadas, de manera que cada vez seremos más parecidas a Él. No sé si te pasa, pero cuando te enfrentas a esta situación, aunque tengas la disposición sincera de caminar rectamente delante del Señor, lo más común es que intentas hacer esfuerzos propios por ser mejor, sigues pensando en tus propios estándares de pretender mantener un corazón limpio y puro, entonces crees que dejando de hacer esto o aquello
o sumando a tu rutina cosas nuevas o actos piadosos agradables a Dios, que por sí solos no suman ni restan a la transformación de tu corazón. ¿Y por qué? Porque no se trata de nuestros estándares, sino que se trata de los estándares de Dios. Y estos son inalcanzables para nosotras. Son imposibles de satisfacer por nuestros propios medios. Porque Dios, siendo santo, demanda santidad. Nada menor puede presentarse delante de Él. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotras sabemos que por nuestros medios no podemos ser santas? Entonces, recordemos que la provisión para presentarnos delante de Dios nos fue dada por Él mismo y ya lo recibimos. Jesucristo no es la provisión para tomar una sola vez y dejarla allí para seguir andando solas. Él no solo es la puerta que abrió el camino al Padre, sino que Él es el camino mismo. Así que debemos andar en Él. Cada acción, cada pensamiento, cada deseo, cada intención deben ser puestos ante Cristo para que en Él sean santificados y una vez aprobado llegue a ser una ofrenda agradable a Dios Padre. Pero en el caso de que sea desechado, será para nosotros cruz, será muerte, será renuncia a lo nuestro propio, negarnos a nuestra carne. Hermanas, aquí debo hacer énfasis. Esta es una práctica permanente y constante de reconocimiento, de traer a nuestra conciencia que es Cristo quien complace al Padre, solo Él y únicamente Él. No nos dejemos confundir, sepamos bien que no hay mérito en nosotros. Dios nos prepara para buenas obras para expandir su reino. No somos nosotras las que inventamos buenas obras para acercarnos a Dios. Este es un sentido totalmente contrario al operar de Dios. Del mismo modo, Dios es quien limpia nuestro corazón. No somos nosotras las que lo limpiamos, según lo que creemos que es ser limpias. Limpiar el corazón requiere mucho más que esfuerzos humanos. Depender de nuestro esfuerzo nos desanima, nos consterna, nos decepciona, nos carga y nos hiere. Este primer ejercicio de reconocer y recordar permanentemente que la complacencia del Padre está únicamente en su Hijo Jesús es parte fundamental del resultado de limpiar nuestro corazón. Aunque no sea tan evidente a nuestros ojos, lo que esto va produciendo es que el Señor vaya ganando la posición más central en nuestro corazón. El Señor va siendo cada vez más relevante para ti. Él se vuelve el Señor de tu corazón, mientras que al mismo tiempo vas destronando aquello que antes gobernaba tu vida. Y esto es la verdadera limpieza de tu corazón. Es el proceso de santificación en tu vida que obra el Espíritu Santo que mora en ti. Amén. Esto en cuanto al tema de la santificación, recordaba que Elizabeth Elliot decía que la santidad nunca ha sido la fuerza impulsora de la mayoría. Sin embargo, es obligatoria para todo aquel que quiera entrar en el reino. Qué frase, ¿verdad? Y en contraste a lo que venías diciendo, Ivonne, leemos el libro de Ezequiel, vemos a una compañía de hipócritas formales, pero mejor quiero que leamos los pasajes primero, lo que está ahí en el capítulo 33 del verso 31, que dice así: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Mira la expresión, como pueblo mío, quiere decir como si en verdad fuera su pueblo, pero no lo son. Recordemos que externamente estaban bien, es decir, tenían posturas reverentes, palabras elevadas, una perfecta apariencia de piedad, aparente deleite en los mandamientos, pero en los pasajes siguientes vemos que debido a que no guardaban sus corazones con Dios en sus deberes, eran dominados por sus propios deseos. Ellos andaban en pos de la avaricia. Entonces Ivonne, al no prestarle atención a la dirección de su corazón cuando estaban cumpliendo con sus deberes, fue manifiesta la sentencia sobre eso: hipocresía. Y esa sentencia puede estar sobre cada una de nosotras.
Debemos examinar las intenciones de nuestro corazón cuando estamos cumpliendo con nuestros deberes. Necesitamos resistir los pensamientos contrarios al Señor, limpiarnos de todo mal pensamiento y de toda mala intención. Mira que un día estaba haciendo los oficios de mi casa y estaba hablando con el Señor. En parte me estaba quejando de una situación específica, era como pensamientos de queja. Y el Señor me dijo así nítidamente al corazón: no te he traído hasta aquí para esto. Te salvé para que edifiques, no para que destruyas. Y yo quedé así como quien dice, de una pieza. Verdaderamente debemos resistir las intenciones de nuestro corazón si éstas no son conforme a la fe recibida. Nuestros pensamientos de muerte deben ser exterminados. Necesitamos reemplazar estos pensamientos colocando la palabra de Dios en nuestro corazón. Recordemos lo que el salmista decía: en mi corazón, y esto no lo hemos aprendido, ¿no? Ya varias veces: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Incluso, como decía, estos pasajes fueron memorizados aquí en Añade a tu Fe. Bueno, entonces ahí en Salmo 119, 113, dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. A veces aborrecemos la hipocresía, a veces también aborrecemos la ley. No debería ser así, pero no habló así el salmista. Él amaba la ley. Creo que la ley denunciaba su propia hipocresía. Y también lo ves ahí en Gálatas 5:17. Encontramos que el deseo de la carne es contra el espíritu, y estos se oponen el uno al otro. Pero hermanas que están hoy escuchando, debemos ser como Ezequías, sentirnos humilladas por la maldad de nuestro corazón y andar en integridad delante de Dios, no permitiendo que la maldad que hay en nuestro corazón nos aleje silenciosamente de Dios hasta tomar el control. Nuestra belleza, amadas hermanas, nace de una disposición divina de nuestro espíritu. Hay una hermosura y una forma de vivir espiritual. Hay una belleza diferente, es como un esplendor de Dios en la tierra. Cuando te topas con personas llenas del Espíritu Santo, percibes esto. Y entonces surge esa frase que dice: esta persona tiene algo diferente. Es Cristo, amadas hermanas, es Cristo. Y John Flower decía que es imposible que un corazón desordenado y descuidado produzca una vida bien ordenada. Su camino indica el rumbo de su vida y sus pensamientos muestran la disposición de su corazón. Y como el rumbo de su vida fluye de sus pensamientos o disposición del corazón, deben abandonar ambos, o ninguno será abandonado. Por eso Ivonne, el salmista, decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni injuriado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Tremendo salmo, hermanas. ¿Quién quiere experimentar este corazón puro y limpio? Hago esa pregunta hoy, en esta mañana, para todas. ¿Quién quiere? Yo quiero, Ivonne. Yo quiero, hermanas. Y pido al Señor que Él nos conduzca en este camino. Amén, Dianita. Yo también quiero. El Señor nos ayude. Mira que este salmo que acabas de leer, el Salmo 24, antes de plantear las preguntas iniciales de quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, hay dos versículos que dicen así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y luego de esto sí vienen esas preguntas, es decir, que sobre la base del reconocimiento de la grandeza y majestuosidad de nuestro Dios es que podemos identificar nuestra incapacidad. Ese quién tiene implícita una búsqueda de alguien más que no soy yo. Tiene implícita la afirmación de que yo no soy ese quién. En mí misma no está esa capacidad. Ahí es donde debemos poner nuestro corazón, reconociendo nuestra incapacidad y al único que tiene la capacidad.
Desde esa posición en Jesucristo es que nuestro corazón puede ser limpiado y transformado, recibiendo la promesa del Salmo 51:17 que dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, amadas hermanas de Añade tu Fe, dispongamos nuestro corazón correctamente y esa misma vida del Señor con rapidez se hará visible. Cuando nuestro corazón se eleva a Dios, se llena de Él. Inmediatamente somos estimuladas a las cosas espirituales, aprovechando y sacando ventaja de cada situación adversa. Dejamos de justificarnos de las situaciones porque nuestro problema está en nuestro corazón. ¿Cuál es la razón en que las palabras y los actos se hayan vuelto tan vacíos y poco aprovechables? Definitivamente no cabe duda, Ivonne, que esto tiene que ver directamente con nuestra comunión con Dios. ¿Por qué muchas cristianas se encuentran hoy secas o se sienten hoy secas? Porque así está su comunión con Dios. Hemos sido descuidadas en nuestra comunión, en escucharle, en conocerle, en aprender de Él. Entonces nuestra comunión cristiana se vuelve trivial y carece de vida. Cristo no resplandece en nuestro hablar porque nuestro corazón no está lleno de Él. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Es maravilloso cuando en medio de un café o en un desayuno aparece la vida de Cristo, enseñándonos algo nuevo de lo que nos quedamos meditando, y a veces nuestras lágrimas se destellan de arrepentimiento y quebrantamiento, y segundos después la luz del Señor nos alumbra y dices: ay, gracias Señor, no entendía esto, pero ahora lo veo mejor. Qué preciosa es la vida en Cristo, ¿verdad, Ivonne? En 1 de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y mira que este pasaje de 1 de Pedro 4 dice que sus vidas y su manera de hablar estaban llenos de una fibra diferente. Es esto lo que venimos hablando. Pero sigue diciendo ahí en el pasaje 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y en el 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente, mira lo que está hablando, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, tenemos un modelo, una forma de hacer las cosas, no es de cualquier manera, ¿no? No es como se nos ocurre a nosotros que podemos hablar o actuar o pensar. El pasaje decía: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Que en todo seamos conforme a su corazón. Nuestro corazón vaya siendo transformado al corazón de Dios. Qué belleza, ¿no, Dianita? Efesios 1. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos de sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir,
de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los pasajes de Efesios 1, del 3 al 14, son como un salmo de alabanza al Señor, ¿sí? Por causa de la redención y la consumación de todas las cosas creadas que fueron cumplidas en Cristo, por el Espíritu según el propósito eterno de Dios. Definitivamente, Ivonne, toda la doctrina debe ser como un fundamento que va creciendo constantemente con la vitalidad de la adoración en el culto y la oración para nosotras, es decir, debe ser conducido en este pensamiento. Es digno de ser adorado y bendecido por los hombres. Dios es bendito, es alabado por todo lo que Él gratuitamente le ha concedido al hombre en el mundo. Y en Efesios, en esa bella introducción que el apóstol Pablo está haciendo a semejante bola de nieve, diría yo, que viene rodando colina abajo, y como que el apóstol Pablo está elevando sus pensamientos a las alturas excelsas y gloriosas de las bendiciones espirituales que tenemos en las regiones celestiales. A esto John Stott destaca que en el griego original, en los primeros 12 versículos, fueron como una única sentencia gramatical compleja y que las palabras fluyen y él no hace como ninguna pausa para tomar fuerza, sino que está uniendo todas esas frases finas y de verdad que cuando uno lo lee como que siente esto que le está diciendo. Ahora, John Macleay escribe, es un lenguaje poético, es la adoración de la rapsodia incomparable a la apertura en una ópera que contiene sucesivas melodías. ¿Ves? Qué poético, ¿verdad? Ahora, yo diría que en los pasajes de Efesios nos llevan a la esfera de la bendición en las regiones celestiales en Cristo. Es una frase que aparece también en otras epístolas paulinas que llaman la atención respecto a la realidad de que cuando estamos en Cristo, como que somos elevadas de este mundo y de muchos factores que normalmente controlaban nuestras actitudes. Mira el contraste. Las personas no convertidas están interesadas primeramente en las cosas terrenales, porque ese es el lugar en el que ellas viven. Y ellas se fijan en las cosas de este mundo, como lo asegura también Lucas, tú lo lees en Lucas 16:8. Pero la vida cristiana está centrada en el cielo. Su ciudadanía se encuentra allí. Y en Filipenses 3:20 también lo dice. Su nombre está escrito en el cielo y su Padre está en el cielo, y debemos coincidir con las expresiones, las regiones celestiales. No se refiere a una localización física, sino a una esfera de la realidad espiritual, la cual crece de manera elevada en Cristo. Es decir, que se trata de un cielo futuro. Es un cielo que existe en torno a lo presente en la realidad en Cristo. En el ahora se mueven dos mundos. Una es la perspectiva temporal, ¿sí?, que pertenece a la tierra, y la perspectiva espiritual. Es una comunión con Cristo que prosigue y que pertenece a la esfera celestial. Entonces, en esos pasajes que nosotras leemos ahí en Efesios, está hablando de la segunda esfera, en la que se vive en Cristo. Todas las bendiciones recibidas en Cristo, y está hablando a los escogidos de Él que reciben en Él la redención que fue entregada a través de la herencia. Es decir, que nuestra vida cristiana, hermanas, tiene que estar por encima de las cosas pasajeras, o sea, por encima de las cosas de este mundo. Sí, efectivamente es un mundo distinto, o dicho de otra manera, es un punto de vista diferente, porque recordemos que con Cristo lo que ha sucedido es que se ha recuperado la perspectiva de Dios, ¿no? La que perdió el hombre en el jardín del Edén con Cristo, y en Cristo vemos a través de los lentes de Dios nuevamente. Entonces, todo tiene una óptica celestial. El entendimiento de todo lo que acontece tiene una explicación a partir de Dios mismo. Y no es que nos movamos literalmente en dos mundos diferentes, o sea, como si tuviéramos un pie en un mundo y el otro pie en el otro. No podemos estar divididos, no puede haber una dicotomía en nuestro ser. O somos de Cristo o somos del diablo. No hay grises, ni intermedios. Tampoco es que un pedazo de nosotros sea de Cristo y otro pedazo del diablo. No podemos pretender que seamos de Cristo mientras estamos en las reuniones de oración o compartiendo la cena del Señor o mientras cantamos alabanzas, pero cuando salimos a trabajar o a estudiar
o en el transporte público, o mientras conducimos, o mientras hacemos nuestras diligencias, o estando de vacaciones, que allí no tengamos nada que ver con Cristo. No es así. Precisamente Pablo, en el pasaje de Efesios que leíste, nos muestra la obra de Cristo y el propósito. Lo leemos allá desde el verso 8, que dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿será que cuando menciona toda sabiduría y discernimiento y reunir todas las cosas en Cristo, todas las de los cielos y todas las de la tierra, será que ahí no entra todo esto que mencionamos antes? Nuestro trabajo, nuestro estudio, diligencias, intimidad con nuestros esposos. Yo creo que ahí están incluidas, ¿cierto? Todo eso tiene una perspectiva desde el punto de vista de la verdad objetiva, es decir, de Dios mismo. Y eso es dado a nosotros a través de Cristo. En Él es que se centraliza toda la perspectiva divina. Así podemos andar en este mundo con ambos pies, del cual no seremos quitados hasta que el Señor nos llame a su presencia, ya sea por muerte o por su segunda venida, pero con los ojos puestos en lo celestial, ocupándonos responsablemente de lo que Él nos ha dado física y espiritualmente, viendo desde la óptica de Dios a través de Cristo. El Señor es tan bueno que, además de haber limpiado nuestro corazón, nos da las herramientas para que podamos andar esta vida de santidad que es aceptable y agradable a Él. En su palabra, por medio de muchos ejemplos, nos dice cómo vivir en santidad. Como hablábamos antes de Anita, reconocer permanentemente quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios nos pone en la posición correcta para el camino de santificación. Cuando el Señor nos muestra un poquito de su luz, inmediatamente lo que vemos es una gran mancha en nosotros. Vemos la suciedad con la que vivíamos a ciegas, y ahora que la vemos podemos presentarla al Señor y pedirle que nos limpie. Esta es la herramienta de la confesión de pecados y el bendito favor del Señor de su perdón. Es mediante la confesión que podemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Es la forma en que tomamos conciencia de nuestra incapacidad y por tanto de nuestra necesidad de Cristo. Es como contrarrestamos el efecto natural del pecado de encubrirnos y justificarnos, tal como sucedió con Adán y Eva, que inmediatamente después que pecaron lo que hicieron fue esconderse de Dios, y cuando Dios les habló dándoles la oportunidad de confesar su pecado, ellos lo que hicieron fue justificarse. Y para resumir, aquí podemos ver la importancia que tiene confesar nuestros pecados, el llamarlos por su nombre, sin tapujos, sin suavizarlos, porque esto es lo mismo que encubrirlos. No es un acto ritual que tenga poder en sí mismo, sino que es la herramienta que Dios nos dio para que podamos acudir a Él. En Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Wendy en el libro lo expresa así, dice: un corazón limpio que vive de la santidad es un corazón que confiesa su pecado y no lo encubre. Qué importantísimo es esto que acabas de mencionar, Ivoncita. Y yo pensaba, por ejemplo, mientras te escuchaba, que en mi caminar con el Señor he experimentado la libertad que trae la confesión. Aunque pudiéramos creer erróneamente que es fácil cargar con pecados ocultos, la verdad es que estos de tanto en tanto se vuelven tropezadero para nosotras. Mira que con los hermanos en la comunión cantamos un cántico del Salmo 32 y este salmo trae gran verdad a nuestra alma. Este salmo de David fue escrito para registrar su experiencia con el sufrimiento, la confesión, el perdón y la restauración.
Y todas recordamos el adulterio de David con Betsabé, ¿sí? La manera maquiavélica como quiso tapar su pecado. Como dice allí en la palabra, un abismo llama a otro abismo, y David pasó del adulterio al homicidio. Y hermanas, una reflexión pequeña, a veces se pasa del adulterio al homicidio. Es decir, actualmente es así también. No necesariamente mandando a matar a un hombre, ¿sí? Puede ser matando a un bebé. Y dice el pasaje: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Ahora, imagínate a David en el silencio, pero lleno de las voces de su conciencia, que cada vez que quería esconderse, su voz la perseguía. Y dice el Salmo que sus huesos se secaron. Pero hay una bendición tremenda con la confesión, hermanas. Y no pensemos que la confesión es terrible o que nadie nos puede entender, porque estas son las excusas que Satanás ha puesto para tenernos encadenadas y esclavizadas del pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, experimentamos libertad. Al confesar nuestro pecado, alcanzamos la misericordia de Dios. Confesar nuestro pecado nos vuelve sensibles a la voz del Señor, porque restaura nuestra comunión con Él. Y en 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De manera que la confesión trae eso, limpieza. No tenemos que andar en inmundicia, hermanas, porque el Señor abrió un camino maravilloso de santidad. Y puede que nuestra confesión en ocasiones sea en una dirección vertical, ¿sí? Pero también podría darse en dirección horizontal, es decir, involucrando a otras personas, tal vez a la familia o a la iglesia. A veces nuestra transgresión fue contra ellas. Y por eso es que en Santiago dice que confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Mira que también hay otro beneficio muy lindo allí cuando confesamos nuestros pecados, y es que trae protección a nuestro corazón, porque nuestro corazón requiere vigilancia, no podemos desfallecer en esto, porque si bajamos la guardia, perdemos literalmente, retrocedemos en nuestro caminar cristiano. Esto no es como que me tomo un descansito cuando me siento cansada, no, tenemos que tener la guardia arriba todo el tiempo, es algo intencional, ¿cierto? No es de temporadas, no es que 8 horas al día vigilo mi corazón y luego un par de horitas descanso. No, es constancia, es perseverancia, incluso mientras dormimos. Mira que por eso también encomendamos al Señor nuestro descanso y nuestros sueños. De lo contrario, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos envueltas sutilmente, nos desviamos y podemos llegar muy lejos. Cuando nos damos cuenta puede ser muy tarde, ¿cierto? Entonces, confesar nuestros pecados nos permite regresar al punto donde nos desviamos. Es volver al camino, es afinar como nuestros sentidos, haciéndonos más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Todos nacemos con un corazón muerto a causa del pecado. Solo mediante la obra salvadora de Cristo, un corazón muerto puede cobrar vida. Yo no lo puedo hacer. Llegar a tener un corazón completamente nuevo es un proceso que vivimos de este lado de la eternidad. En la vida normal del cristiano, la honestidad, la veracidad y la pureza implican un reconocimiento y confesión de pecado continuo ante Dios y ante las personas indicadas en nuestra vida. Estás escuchando el podcast de Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. Con la ayuda de Diana Ramírez e Ivonne Alvarado, queremos animarte a comprar tu libro y hacer partícipes a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Viviendo en santidad y comunión.
manifestando la gloria de Dios Padre.